Saludos gamers, hoy tuve la oportunidad de jugar Deer and Boy, desarrollado por Lifeline Games y publicado por Deer Villagers, creadores de juegos como Fabledom y The Forgotten City. Quiero contarles mi experiencia con esta aventura que sinceramente logró sorprenderme. Antes de comenzar, deben saber que este no es un juego donde los diálogos cuentan la historia. Deer and Boy apuesta por una narrativa completamente visual, con una presentación cinematográfica y una banda sonora que transmite las emociones de cada momento. Comenzando con la historia, el juego nos presenta a un niño que ha huido de su hogar y cuyo destino cambia al conocer a un pequeño cervatillo. Juntos emprenden un viaje lleno de belleza, desafíos y momentos emotivos, donde su amistad irá creciendo a medida que avanzan por este mundo lleno de misterio. Sin recurrir a diálogos, el juego transmite su historia a través de las animaciones, la música y el entorno, permitiendo que cada jugador interprete el significado de este viaje a su manera. Es una aventura sencilla de seguir, pero con un mensaje que puede sentirse diferente dependiendo de quién la juegue, algo que hace que la experiencia sea especial sin necesidad de revelar más detalles. En el apartado artístico es donde Deer and Boy realmente brilla. Sus escenarios están llenos de vida, con una dirección de arte que parece sacada de una película animada. Cada bosque, río y paisaje está cuidadosamente diseñado para transmitir tranquilidad y emoción al mismo tiempo. La banda sonora también juega un papel muy importante. Como el juego no tiene diálogos, la música y los sonidos del entorno son los encargados de acompañar cada momento del viaje, logrando que la conexión entre el niño y el cervatillo se sienta mucho más especial. Es un juego que invita a disfrutar cada escenario sin prisas y a dejarse llevar por su atmósfera. En cuanto a la jugabilidad, Deer and Boy combina exploración, plataformas y acertijos que se integran de forma natural en la aventura. A medida que avanza la historia, la relación entre el niño y el cervatillo también evoluciona, permitiendo acceder a nuevas habilidades para superar distintos obstáculos. No es un juego difícil ni busca poner a prueba tus reflejos. Su objetivo principal es que disfrutes del viaje y de la historia a tu propio ritmo. La aventura puede completarse aproximadamente entre 3 y 5 horas, aunque la duración dependerá de qué tan rápido logres resolver los acertijos y rompecabezas que encontrarás a lo largo del camino, ya que forman una parte importante de la experiencia. En lo personal, Deer and Boy me encantó. Es una de esas experiencias que no necesitan muchas palabras para transmitir emociones. La historia, la relación entre sus protagonistas y toda la simbología que presenta hacen que cada persona pueda interpretar el viaje de una manera diferente. Para algunos será una aventura sobre la amistad y el crecimiento. Para otros puede representar temas como la superación, la pérdida, la esperanza o la sanación emocional. Eso es precisamente lo que más me gustó. El juego nunca te dice qué debes sentir, sino que deja que seas tú quien encuentre su propio significado. Si disfrutan los juegos narrativos con un apartado artístico precioso, una banda sonora excelente y una historia que invita a reflexionar, definitivamente les recomiendo darle una oportunidad a Deer and Boy. Muchas gracias por acompañarme en este video. Suerte y hasta la próxima. Hitori Matsu la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube la encuentras desde